crías hijos, los cuidas con amor, renuncias a tus sueños, a tu tiempo, a ti misma, y un día te das cuenta de que te has convertido en una molestia, una carga. Así lo entendí más o menos. Mi hijo quería internarme en una institución. No fue con rabia ni con gritos, fue con ese tono dulce, de quien disfraza el abandono con buenas intenciones. Y eso es lo que más duele. Porque cuando llega esta etapa de la vida, la madurez, nadie te advierte que, además de las arrugas, también llega la invisibilidad. Y no es solo el espejo el que deja de verte, es tu familia, es el mundo, incluso las personas que más quieres. Pero ¿qué sucede cuando una madre, considerada frágil, decide mostrar su fuerza? Cuando una mujer, desacreditada por la edad, encuentra la voz que nunca supo que tenía. Hoy conocerás una historia real. Y no termina con un finalmente felices. Empieza con silencio, atraviesa un dolor indescriptible y termina con algo mucho más valioso que el perdón: reconectar con la propia verdad. Antes de continuar con esta historia, les invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones y dar me gusta. Aquí, cada video es un espacio de escucha, aceptación y verdad. Un lugar donde su dolor también encuentra voz. Porque a veces, lo único que necesitamos es escuchar una historia que parece haber sido escrita con nuestra propia vida. Así que respira profundamente y ven conmigo. Me senté en esa silla durante horas. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Mientras tanto, mi hijo pasó a mi lado, pero ya no me vio. Ni una mirada, ni una caricia, ni un «Mamá, ¿estás bien?». El silencio entre nosotros empezó a crecer como un muro invisible. Y no era el silencio de la paz, sino el silencio del olvido, del rechazo en la vejez. El tipo de abandono que no necesita gritos para doler. Al principio, intenté convencerme de que solo era cansancio. Tiene sus problemas, me dije, pero algo dentro de mí, algo que había callado durante años, empezó a despertar. Era como si mi alma se elevara por primera vez en mucho tiempo, porque solo quienes han experimentado el dolor de ser ignorados por un hijo comprenden este vacío que se abre en nuestro interior. Un vacío sin fondo, sin nombre, solo resuena con el sonido de la invisibilidad materna. Recuerdo que la tele estaba encendida, con algún programa cualquiera. Entró en la habitación, cogió el móvil, contestó una llamada y se fue. Me quedé allí, inmóvil, como una vieja pieza de decoración que nadie se atreve a tirar. Me sentí pequeña, frágil, olvidada. Y fue allí, en ese momento aparentemente normal, que todo cambió. Porque lo que parece normal para quienes lo ignoran, es brutal para quienes lo sienten. Y el dolor de una madre tiene un sonido que solo ella oye, incluso en el silencio más profundo. Lo curioso es que por fuera nada había cambiado. La casa era la misma, la rutina era la misma, pero la distancia entre nosotras era enorme. ¿Y saben qué era lo más aterrador? Ya me estaba acostumbrando a la ausencia dentro de la presencia, a la compañía que no ve. Y ahí es donde muchas madres se pierden, cuando empiezan a pensar que es normal que las traten como una carga. Pero ese día, algo dentro de mí gritó con más fuerza. No era ira, no era drama, era una especie de advertencia del alma, como si dijera: despierta, aún existes. Y lloré, pero no por él, lloré por mí misma, por todas las veces que tragué saliva con dificultad, por todas las veces que me empequeñecí para no molestar a nadie, por todas las veces que guardé silencio para mantener la paz. Y me di cuenta de que, al intentar ser una buena madre, había olvidado cómo ser mujer. Fue entonces cuando lo comprendí. Me estaba desvaneciendo, lentamente, sin darme cuenta, y nadie a mi alrededor parecía notarlo. Y si lo hacían, fingían no verlo. Porque cuando una mujer en la vejez empieza a desmoronarse, la sociedad lo llama declive natural. Pero lo que nadie entiende es que, a menudo, este declive es el resultado del abandono emocional, de heridas familiares que se abren con el tiempo y sangran en silencio. ¿Sabes qué me dolió más? Fue darme cuenta de que, para él, ya no era una prioridad, que mi presencia era algo manejable, una obligación, una incomodidad disfrazada de cuidado. Y pensé, ¿cuántas madres maduras viven esto hoy en día, en silencio? ¿Cuántas mujeres mayores sienten este dolor a diario, pero siguen sonriendo para no preocupar a nadie? La respuesta:
Muchas, más de las que imaginamos. Y lo peor, muchas ni siquiera se dan cuenta de que las están silenciando. Esa tarde cambió mi vida, no porque dijera nada, sino porque no lo hizo, porque la ausencia de palabras, en ese momento, habló más fuerte que cualquier discurso. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, escuché lo que mi silencio quería decirme. Fue mi despertar tardío, una liberación emocional sin público, sin aplausos, pero con una certeza: ya no sería un extra en mi propia historia. Y a partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Al principio fue una broma, una frase que dijo, entre un sorbo de café y una mirada distraída: ¿te estás poniendo débil, mamá? Me reí, pero por dentro, algo se me quedó grabado. Era solo una broma, claro, pero allí, por primera vez, sentí que ya no me veían como una mujer completa. Me había convertido en una especie de personaje de la vejez, y lo que empezó como un comentario, pronto se convirtió en rutina. Luego vinieron las decisiones, pequeñas al principio. Mamá, déjame encargarme de esto. No te preocupes, lo decidiremos aquí. Sin preguntarme qué pensaba, qué quería, ni siquiera cómo me sentía. Era como si mi opinión hubiera perdido valor, como si, al crecer, también hubiera perdido el derecho a elegir. Y eso me destrozó, porque una cosa es recibir ayuda. Otra muy distinta es que te excluyan de tomar tus propias decisiones en la vida. La palabra anciana empezó a aparecer con más frecuencia, en los periódicos, en las conversaciones, en las miradas. Y cada vez que alguien decía que yo era parte del grupo de mayores, sentía que me estaban poniendo en un estante, en el estante de quienes esperan el fin. Y lo peor es que esto no venía de desconocidos, venía de mi propia casa, de mi propia familia, de aquellos a quienes di a luz, amamanté y crié, con toda la fuerza que ahora decían que ya no tenía. Me miraban como si fuera una pieza de porcelana, hermosa, sí, pero frágil, de esas que se rompen fácilmente. Y quería gritar: no tienen idea de lo que he soportado en silencio en esta vida, porque no fue poca cosa. Fueron décadas de batallas, noches de insomnio, decisiones difíciles. Me hice fuerte en silencio, pero para ellos solo era una anciana cansada, invisible, reducida a una edad, y nada más. La peor violencia, a veces, no es física, es simbólica. Es cuando te quitan tu lugar como mujer. Es cuando te etiquetan como un problema solo porque ya no cumples con los planes de la persona que una vez creaste. Y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser madre y me convertí en una molestia? ¿En qué momento ser vieja se convirtió en sinónimo de ser desechable? Eso me carcomió, porque el amor de una madre es incondicional, pero incluso eso sangra cuando se le falta el respeto. Y no se trataba de orgullo, se trataba de dignidad, de ser escuchado, de seguir teniendo voz. Porque envejecer con dignidad no se trata de ser perdonado, se trata de ser incluido, se trata de poder tomar decisiones, se trata de ser consultado antes de ser descartado. Y allí, en ese ciclo de decisiones sin mi presencia, entendí: mi hijo me veía como un objeto de la casa, y no como alguien con alma, historia y mentalidad. Eso dolió más que cualquier dolor físico. Cada vez que me llamaba frágil, una parte de mí gritaba por dentro, porque la verdadera fragilidad reside en quienes no reconocen la fuerza de quienes ya han vivido tanto. Y en ese momento me di cuenta de que mi conflicto con él no era nuevo, era la acumulación de años de silencio para evitar peleas, para mantener la paz. Pero la paz que cuesta, la verdad, es una prisión, y ya no quería vivir atrapada en la imagen que habían creado de mí. Poco a poco, comencé a verme de nuevo, recordando a la mujer que era antes de ser solo una madre, antes de ser solo una anciana. Tenía voz, tenía ideas, tenía una historia, y si alguien ya no quería escuchar, estaba bien, pero ya no iba a callarme, porque ser vieja no se trata de ser inútil, se trata de ser poderosa, se trata de ser una superviviente, y quienes sobreviven al abandono emocional merecen ser vistos como faros, no como cargas. Y esa verdad aún estaba por decirse. No gritó, no alzó la voz, simplemente me miró con esa mirada de lástima, disfrazada de compasión, y dijo: mamá, necesitas que te cuiden. Y por un momento, eso sonó dulce, pero luego me desanimé, porque no se trataba de cuidar, se trataba de control, de tomar decisiones por mí, sin mí. Y en ese momento lo entendí. Él no quería cuidarme,
Quería liberarme de la responsabilidad que representaba. La frase parecía inofensiva, pero tenía el peso de alguien que ya había tomado una decisión por mí. Fue como si, a partir de ese momento, ya no tuviera el control de mi vida. No me dijo, pensémoslo juntos, ni me preguntó si estaba bien. Simplemente se comunicó, como si dijera, esto es lo mejor para ti, acéptalo. Y lo peor es que realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que estaba siendo sensato, pero se olvidaron de preguntarme qué era lo mejor para mí. Me quedé allí, en silencio, intentando digerir esas palabras. Cuidado. ¿Qué clase de cuidado? ¿Una residencia de ancianos? ¿Una enfermera? ¿Una habitación lejos de su casa? No pregunté. No hacía falta. En el fondo, ya lo sabía. Era el tipo de cuidado que te quita la libertad, pero te ofrece un vaso de agua, que te alimenta pero no te escucha, que te protege pero te aísla. Y me sentí pequeña, como si hubiera retrocedido décadas en segundos. En ese momento, sentí la ruptura. Algo entre nosotras se rompió. Porque siempre pensé que ser madre significaba tener un lugar eterno en el corazón de tus hijos. Pero entonces, comprendí que ese lugar podía ser reasignado, relegado, reemplazado. Ya no era una referencia ni una autoridad. Era un cuerpo que necesitaba ser gestionado. Una carga. Y lo más triste fue darme cuenta de que todo esto venía en un hermoso paquete, el del cuidado. Fui a mi habitación y lloré, pero no lloré de miedo, lloré de decepción, de la confianza rota, de la certeza de que, en ese momento, yo era un problema por resolver y no una mujer a la que escuchar, porque lo que duele no es el abandono directo, es el abandono disfrazado de cariño. Es cuando te dejan al margen diciendo que es por tu propio bien, pero nadie pregunta si el abandono es donde quieres estar. En el fondo, creo que realmente creía que estaba siendo justo, pero la justicia sin escuchar es solo imposición, y ahí mi voz ya no importaba. La decisión ya estaba tomada, y solo me quedaba reaccionar. ¿Pero cómo? Si aún estaba asimilando lo que eso significaba, sentí que me desconectaban cortésmente de mi propia existencia, como si mi vida pudiera reorganizarse como un mueble fuera de lugar. Fue ese día que empecé a comprender lo que tantas mujeres experimentan en la vejez: el borrado emocional, la falta de opciones, el dolor de verse reducida a un estereotipo. Y me pregunté, ¿cuántas madres olvidadas han escuchado esta misma frase pronunciada en voz baja, pero que resuena como una sentencia? ¿Cuántas han sido desacreditadas en silencio en nombre del pragmatismo? La respuesta es incómoda, pero hay que decirlo. Muchas. Y si alguna vez has pasado por algo así, sabes que esa frase "necesitas que te cuiden" no es solo una frase, es un punto de inflexión. Es cuando te das cuenta de que, a ojos de quienes más quieres, tu fuerza ha sido olvidada, tu historia ha sido ignorada y tu autonomía ha sido puesta en duda. Pero ahí es cuando empieza el punto de inflexión, porque cada intento de silenciarte puede ser el detonante de tu renacimiento, y eso fue lo que empezó a pasarme. Antes de que pudiera decir nada, algo dentro de mí se alzó. Fue rápido, pero intenso, un grito silencioso, proveniente de un lugar que ni siquiera sabía que aún existía. Mi alma gritó ante mí, y fue este grito lo que me impidió aceptarlo en silencio. Porque después de todo lo que había pasado, no tenía sentido seguir tragando sapos con una sonrisa. Puede que incluso estuviera envejeciendo, pero aún tenía voz, y en ese momento empezó a volver. No dije nada de inmediato, pero el silencio que guardé era diferente. Ya no era de resignación, era el silencio de la preparación, de alguien que está a punto de romper décadas de silencio emocional. Porque ahí mismo, en ese momento, me di cuenta de que ya no podía seguir siendo esa madre que agacha la cabeza para que sus hijos se sientan cómodos. Necesitaba escucharme, respetarme, rescatarme. Por primera vez en años, me elegí a mí misma. ¿Y saben qué fue lo que más me sorprendió? Fue darme cuenta de que ese grito del alma no venía de la ira, venía de la verdad. Era una fuerza serena pero innegociable, como si cada parte de mí dijera, ya basta, basta de menospreciarme. Basta de aceptar menos de lo que merezco. Basta de fingir que todo está bien solo para no molestar a nadie. Este fue el comienzo de mi reconexión interior. Un reencuentro con la mujer que existía antes del título de madre. Fue ese día que comprendí lo que significa despertar tarde.
No hay una edad fija ni un manual. A veces, el dolor se convierte en un portal, y así fue para mí. Ya no quería sentirme invisible, ya no aceptaba el papel secundario. Por primera vez en mucho tiempo, me vi como la protagonista de mi historia, y aunque tenía miedo, aunque me pesaba el corazón, supe, era hora de romper con esa vieja versión de mí misma. Este grito del alma no era fuerte, era profundo, un llamado silencioso que decía, mereces algo mejor. Y ya no se trataba de quién tenía razón o no, se trataba de respeto, de dignidad, de honor y sobre todo, de sanación emocional, porque para muchas mujeres maduras, el verdadero enemigo no es la edad. Es el silencio acumulado a lo largo de los años, y yo ya no quería cargar con eso. El dolor seguía ahí, no desapareció como por arte de magia, pero cambió de lugar, dejó de ser algo que me paralizaba y se convirtió en combustible. Ya no quería mendigar amor, ni mendigar atención. Quería construir un nuevo vínculo conmigo misma, con esa mujer que había sido tantas cosas, hija, esposa, madre, y ahora tenía que ser solo ella, sin título, sin rol, sin la obligación de complacer a nadie. Fue extraño, lo confieso, porque nos acostumbramos a vivir en el exterior, a girar alrededor de los demás, y cuando el alma clama, nos devuelve al centro. Es como si dijera, vuelve a casa. No a una casa de ladrillos, sino al hogar interior, ese que se olvidó en medio del ajetreo de la vida. Y allí, sentada en mi propio silencio, volví a mí misma. Y ese fue el comienzo de mi libertad emocional. No todo estaba claro en ese momento, pero algo sí lo estaba. Ya no me obligarían a tomar decisiones que no me inspiraban. Aún podía sentir, pensar y decidir. Y si mi voz había estado silenciada durante tanto tiempo, ahora había vuelto. Quizás frágil, quizás temblorosa, pero real, viva, presente. Y ese grito del alma aún resuena en mí, no como rebelión, sino como renacimiento. Respiré hondo, lo miré a los ojos y le dije, si soy una carga es porque fui una base, y toda base, un día, se cansa de sostenerse a sí misma. No grité, no lloré, pero tampoco bajé la cabeza, porque eso no era solo una respuesta. Era el reflejo de todo lo que había estado reprimido durante años, una frase dicha con la firmeza de quien ya no quiere ser menospreciado. Y en ese momento se detuvo, porque esa mujer frente a él no la conocía. Su expresión cambió. Quizás esperaba silencio o una súplica, pero encontró fuerza, una fuerza serena y madura, la de alguien que está cansado de mendigar cariño. Y eso desarma a cualquiera, porque cuando una madre decide dejar de callar, la tierra tiembla. Y eso fue lo que pasó. Por primera vez no tuvo argumentos, porque no hay argumentos contra una verdad dicha con un corazón en paz. Y el mío estaba en paz, por primera vez en mucho tiempo. No dije nada más después de eso, no hacía falta. La frase había caído como una piedra en el centro de esa relación, pero no para destruirla, para despertarla. Porque a veces, solo una frase con el peso de la historia es capaz de hacer que alguien escuche. Y eso era lo que yo cargaba, historia, luchas, cicatrices, y cada una de ellas me daba autoridad, no para dominar, sino para ser respetada, y nunca más renunciaría a eso. Intentó cambiar de tema, apartó la mirada, fingió no entender, pero lo hizo, porque su silencio lo decía todo. Y fue entonces cuando comprendí el poder que tiene una mujer cuando decide tomar una postura con firmeza y amor propio. No se trataba de imponer, se trataba de demostrar que estaba ahí, presente, viva, capaz, y que nadie tenía derecho a decidir mi destino sin mi permiso, ni siquiera un niño. Esa respuesta no nació de la ira, nació de la acumulación, del agotamiento de años intentando mantener vínculos con personas que solo manejaban los hilos. Fue como girar una llave, la llave de la liberación emocional, porque cuando dejamos de justificarnos por existir, todo cambia. Ya no necesitaba demostrar que merecía espacio. Yo era espacio, era un cimiento. Y si él no podía verlo, tal vez necesitaba aprender a verlo de nuevo. Y te digo la verdad, esa respuesta no era solo para él, era para mí. Fue como escucharme por primera vez, como si mi voz dijera, sigues aquí, sigues importando, sigues siendo valiosa. Y si hay algo que muchas mujeres deben recordar, es esto. Tu historia no se desvanece con la edad, tu voz no pierde fuerza con el tiempo, simplemente madura.
y se vuelve más poderosa. Esa frase marcó un hito en nuestra relación. No respondió, pero empezó a mirarme de otra manera. Aún había distancias, heridas, silencios, pero algo se había roto, algo se había sanado. Y no era magia, era valentía, porque la valentía, a veces, es decir lo que hay que decir, incluso con un apretón de manos, incluso con miedo, incluso sabiendo que la otra persona podría no entender, pero sabiendo que ya no puedes abandonarte. Si un día alguien te llama una carga, recuerda, solo quienes han soportado demasiado son una carga, quienes han cargado más de lo debido, quienes han amado hasta el punto de ser anulados. Pero llega un momento en que el alma pide alivio, pide verdad, pide reconectarse consigo misma, y eso es lo que encontré en esa respuesta. No una victoria sobre él, sino una victoria sobre todo lo que me había silenciado durante tanto tiempo. Y nadie puede arrebatármela. No respondió, solo me miró. Pero algo en ese silencio era diferente. Ya no era el silencio de la indiferencia, la frialdad o la indiferencia. Era el silencio de alguien que por fin escuchaba. Y entonces comprendí. A veces, el verdadero impacto de una palabra no está en la respuesta, está en el silencio que provoca. Un silencio que no duele, que no borra, pero que acoge. Por primera vez, me escuchó de verdad. Nos quedamos así unos segundos, sin decir nada, pero sentí que algo había cambiado. Como si la energía entre nosotros se hubiera reorganizado. Ya no era la figura desvanecida en la esquina de la habitación. Era una presencia, era una mujer. Y él, incluso sin admitirlo, lo reconoció. No verbalmente, pero sí en sus ojos, en cómo bajó los hombros, en cómo respiró hondo, en cómo evitó interrumpirme. Allí nació un nuevo respeto. Sabía que no sería fácil reconstruirlo todo, que una conversación no bastaba. Pero él también sabía que se había roto un ciclo. Y eso era un comienzo. El silencio de ese momento parecía decir, no tenía ni idea, y de verdad que no la tenía, porque muchas veces los niños no hacen las cosas por malicia, las hacen por ignorancia emocional, por miedo, por inmadurez, y a veces la madre necesita hacerse valer, para que el niño pueda crecer. Mientras permanecía en silencio, me di cuenta de lo excepcional que era ese momento. Un momento en el que no se alzaron defensas, no se dieron excusas y, incluso sin palabras, todo se decía. Me escuchaba con su cuerpo, con su expresión, con su silencio. Y eso, para alguien que había experimentado el dolor de la invisibilidad materna, ya era un milagro, un pequeño milagro, el tipo de milagro invisible que solo el corazón reconoce. Ya no se trataba de convencer a nadie, no quería demostrar que tenía razón, solo quería que me vieran, que me validaran, que me trataran como alguien que todavía siente, piensa y desea. Y en ese silencio lo estaba, por primera vez en años. Y fue allí donde me di cuenta de que la reconexión familiar no requiere discursos perfectos, requiere presencia verdadera, escucha genuina y un espacio donde las viejas heridas puedan, al menos, respirar. Finalmente dijo, lo siento, en voz baja, casi como si temiera su propia fragilidad, pero lo oí, y más que eso, lo sentí, porque el arrepentimiento que realmente conmueve no viene con justificaciones, viene con rendición, y en ese momento entregó un poco de su orgullo. Y eso, viniendo de alguien que una vez me trató como una carga, ya era un gran paso, pequeño por fuera, enorme por dentro. Ese día no lo resolvimos todo, no curamos todas las heridas, pero abrimos una puerta, y a veces el alma solo necesita una grieta, un poco de aire, un poco de verdad, un poco de humanidad, y eso fue lo que me dio ese silencio. No una respuesta, sino un espacio, y en ese espacio volví a existir. Como madre, sí, pero antes de eso, como persona. Y si alguna vez has pasado por algo similar, quizá entiendas el poder de un silencio que te acoge, que te escucha, que no te presiona. Un silencio donde no te sientes juzgado, interrumpido ni empujado a un lugar que no es tuyo. Un silencio que dice, aquí estoy. Y aunque solo dure unos minutos, puede sanar décadas. Y fue en este tipo de silencio que finalmente sentí, ahora me escucha, ahora me ve. En esa conversación no recuperé a mi hijo, pero sí recuperé algo más grande. Me recuperé a mí misma. Y ese fue el punto de inflexión que lo cambió todo.
porque nos pasamos la vida moldeándonos a los demás, para ser la madre ideal, la esposa perfecta, la hija ejemplar. Pero cuando el mundo empieza a tratarnos como una carga, es cuando descubrimos cuánto hemos perdido. Y fue precisamente en ese momento de dolor que me reencontré. No como una mujer herida, sino como una mujer despierta. Empecé a recordar a la mujer que tenía antes de ser madre, la que soñaba en grande, que se reía de sí misma, que tenía sus propios planes, porque sí, es posible redescubrirse después de los 60, es posible empezar de nuevo en la madurez, y esta es una de las mayores liberaciones que he experimentado, darme cuenta de que, incluso con todo lo que había pasado, aún quedaba mucho de mí intacto, oculto quizás, olvidado, pero no perdido. Empecé a mirarme con más generosidad. En lugar de culparme por haberme entregado demasiado, empecé a admirarme por haber soportado tanto. Mi historia no fue de fracaso, sino de fortaleza, de resiliencia. Era la prueba viviente de que la mujer que soy hoy está hecha de cicatrices, pero también de raíces. Y estas raíces me anclan, me sostienen, me recuerdan que aún no es tarde para florecer de nuevo. Redescubrirse a uno mismo es incómodo, sí, porque requiere soltar viejas etiquetas. Requiere decir no a la culpa que ni siquiera nos damos cuenta de que cargamos, pero también es transformador, porque cuando te pones en el centro de tu vida, todo empieza a tener más sentido. Y eso fue lo que hice, sin esperar aprobación, sin pedir permiso. Simplemente decidí, a partir de hoy ya no me abandonaré por nadie. Cambié pequeñas cosas. Empecé a caminar sola por la mañana, escuchando música que me gustaba y que no había escuchado en años. Rescaté un viejo cuaderno y volví a escribir, no para los demás, sino para mí. Cosas sencillas, pero me recordaron, sigo viva. Y vivir no se trata solo de sobrevivir a la soledad familiar. Se trata de reconectar conmigo misma, con mis gustos, con mi verdad. Y eso no tiene edad. Es liberador darnos cuenta de que nuestro valor no reside en cuánto servimos a los demás, sino en cuánto nos reconocemos cuando estamos solos. Y yo me reconocí. Me miré al espejo y vi más que arrugas o cansancio. Vi fuerza, vi historia. Vi a una mujer olvidada por muchos, pero redescubierta por ella misma. Y eso, para mí, vale más que cualquier aplauso externo. ¿Y saben qué fue lo más hermoso? Fue darme cuenta de que, al reencontrarme conmigo misma, también comencé a inspirar a otras mujeres, amigas que me vieron cambiar, mujeres maduras que comenzaron a escucharme como nunca antes, y esto me mostró que mi voz podía ser un faro para otras, que mi arrebato como madre podía convertirse en un bálsamo para tantas otras historias silenciosas. Y entonces nació un nuevo significado para todo, porque la mayor victoria no fue restaurar mi relación con mi hijo, fue restaurar mi relación conmigo misma. Ya no esperaba que me llamara todos los días, ni que me dijera todo lo que quería oír. Había dejado atrás esa expectativa, y eso me dio una paz que ni siquiera sabía que existía. Una paz que nace de la reconexión interior, de la libertad emocional, y de la certeza de que todavía hay vida, y mucha, después de los 60. Hoy, todavía me llama menos de lo que me gustaría, pero no importa, ya no lo espero. Y eso no es frialdad, es liberación. Aprendí que el amor también necesita espacio, y que la paz no depende de la presencia constante de nadie, sino de la constancia con la que nos elegimos. Cada día, me elijo en las pequeñas cosas, en cómo me cuido, en cómo me escucho, y en esa elección encontré ligereza. Porque vivir con las expectativas de los demás es como llevar una carga que no te corresponde. Durante mucho tiempo caminé con el peso de expectativas incumplidas. Hoy camino con mi verdad. Llevo mi historia como quien lleva un libro preciado. Con dolor, sí, pero también con orgullo. Aprendí que envejecer con dignidad significa no mendigar reconocimiento. Significa honrar todo lo que fui y todo lo que aún puedo ser. Todavía la extraño, claro. La añoranza es humana, pero la ausencia ya no me define, porque ahora tengo mi propia presencia, y me basta. No es perfecta, pero es verdad, y eso, para una mujer que ha sido silenciada tantas veces, es una revolución. Es como si por fin hubiera encontrado mi propia compañía, y en ella me sentí plena, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. La ligereza que llevo hoy no llegó fácilmente.
Llegó después de muchos llantos silenciosos, muchos arrebatos reprimidos, muchas noches solitarias, pero también llegó después de cada decisión de volver a mí misma, de darme cariño cuando el mundo me mantenía alejada, de ofrecerme un abrazo cuando nadie se daba cuenta de que lo necesitaba. Fue un nuevo comienzo después de los 60, un nuevo comienzo que no dependía de nadie más que de mí. Si estás ahí, al otro lado, sintiéndote olvidada, desacreditada, ignorada, te entiendo, de verdad, pero también te digo, aún hay tiempo, tiempo para escucharte, para rescatarte, para amarte con la fuerza de la madurez, porque el dolor de ser madre es grande, pero la sanación del alma es aún mayor, y esta sanación comienza cuando decides no aceptar más la etiqueta de frágil, porque nunca fuiste frágil, simplemente estabas cansada. Hoy hablo, no grito, no me explico demasiado, simplemente hablo, y con eso basta, porque descubrí que la voz de la madurez no necesita ser fuerte, solo necesita ser verdadera. Camino con la certeza de que soy suficiente. Y esta certeza no vino de nadie, se construyó día tras día, con pequeños gestos de amor propio. Esta es la libertad emocional que nos puede dar la vejez, si la permitimos. Me he convertido en mi propio cimiento. Tras una vida apoyando el mundo de los demás, ahora apoyo el mío, no como alguien que lleva una carga, sino como alguien que alza una bandera, la bandera de la mujer que sobrevivió al borrado, al rechazo en la vejez, al abandono emocional, y renació. Renace con más verdad, con más ligereza, y con la convicción de que si la vida me dio esta edad, es porque aún tengo algo que enseñar y que vivir. Y lo más importante, esto ya nadie puede confinarme, porque mi libertad es interna, y nadie tiene el poder de silenciarme de nuevo. Hoy ya no necesito permiso para existir. Mi historia es mi lugar, y si alguien no sabe amarme, no pasa nada, porque aprendí, y sigo adelante, ligera, firme, íntegra, con el alma en paz, y con la certeza de que aún queda mucha vida por vivir, a mi manera. Quizás estés en esa situación ahora mismo, experimentando algo similar, sentado en silencio, intentando comprender por qué dejaste de ser una prioridad en la vida de la persona que más amabas. Quizás te preguntes si aún hay tiempo para empezar de cero, para reencontrarte contigo mismo, para ser escuchado. Y la respuesta es simple: sí, lo hay, porque mientras haya vida, hay espacio para sanar. Y la reconexión más poderosa que puedes lograr es contigo mismo. Nos enseñaron a cuidar de todos, a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Pero llega un momento en que nuestro cuerpo, alma e incluso el silencio gritan: ¿y tú? ¿Cuándo te elegirás? ¿Cuándo dejarás de esperar el reconocimiento externo y empezarás a construir tu propia paz interior? No esperes a que alguien más cambie para empezar a cambiar tú mismo. Empieza desde dentro, paso a paso. A veces, ese paso es simplemente decir no. Otras veces, es permitirte sentir sin culpa. Otras veces, es escribir tu historia con tus propias palabras, aunque nadie más la lea. Pero hazlo por ti, por la mujer que ha sobrevivido tanto y aún tiene tanto que ofrecer. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser auténtico, fiel a tu esencia y sobre todo, completamente tú mismo. Porque cuando te reencuentres contigo mismo, el mundo exterior puede seguir igual, pero tu mundo interior cambia por completo. Y es a partir de ahí que todo vuelve a empezar. Y ahora, dime, ¿alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que tu voz como madre o como mujer fue silenciada? Comparte tu opinión en los comentarios. Convirtamos este espacio en un círculo de escucha, verdad y aceptación. Tu historia también merece ser escuchada. Y, quién sabe, podría ser la que ilumine el camino de otra mujer. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Aquí cada video está hecho con el corazón, porque sé que, a menudo, todo lo que necesitamos es escuchar una historia que parece haber sido escrita con nuestras propias vidas.